Bendiciones, buenos días, ¿cómo están? Qué rico verlos a ustedes el día de hoy en este lugar para que juntos escuchemos la palabra, ¿no? Y podamos edificarnos, como siempre es bien recibida la palabra de Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Nos edifica, nos ayuda mucho. Sean todos bienvenidos. Antes de ir como tal a la palabra, quiero solo recordarles algunas cositas. Primero, que nos cercioremos que nuestro teléfono realmente esté en silencio, con el fin de que no vaya de pronto a distraernos en medio de la palabra, de pronto que entre una llamada, no sé, y nos pueda sonar. Entonces, con ese objetivo es que les pedimos ese favor, ¿vale? Que podamos estar atentos a lo que Dios nos habla. En segundo lugar, como a veces también lo digo antes de iniciar la prédica, minimicemos la ida al baño, ¿no? En el momento de la palabra hay que minimizar la ida al baño con el fin también de concentrarnos, ya que nuestro lugar no es tan grande. Entonces la idea es poder hacerlo de esa manera. Si alguien necesita ir al baño por ya un tema de salud, etcétera, puede dirigirse a la parte de arriba, en el tercer piso. Ahí nuestros servidores también le pueden ayudar para que pueda ir a ese lugar y pueda entonces hacer. ¿Está bien? Y todos aquí podamos estar concentraditos. ¿Listo? Bien, eso por ese lado. En tercer lugar, le queremos invitar a nuestra vigilia de esta semana, del día viernes. Siempre tenemos vigilia finalizando el mes. Cada mes tenemos vigilia el último viernes. Entonces tenemos nuestra vigilia el viernes próximo de 7 a 10 de la noche, súper invitadísimos. Es un espacio muy lindo y especial donde recibimos mucho, donde recibimos la palabra también, pero es un espacio diferente al culto, donde podemos orar, ministrar. Entonces le queremos invitar para que nos acompañe. Estas actividades las hacemos con el fin de tener espacios donde podamos orar, donde podamos ministrar, donde podamos orar unos por otros. Y hay ocasiones donde necesitamos eso, ¿está bien? Por no decir que siempre necesitamos de esos espacios. Entonces les invitamos a que puedan asistir a ese evento que siempre celebramos finalizando el mes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, sin más preámbulos, me gustaría que se preparara con su corazón, con su mente dispuesta para escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Amén. ¿Está listo entonces para escucharla? Muy bien, dígale que está a su lado, prepárese y no me moleste. Pues no me molesta, es para que no lo distraiga, ¿ok? Es para eso, es para eso. Bien. Quiero comenzar contándole un detalle importante que no simplemente es histórico, sino también es cotidiano y social. Y es el detalle de que dentro de la Biblia, cuando uno la lee de pasta a pasta o cuando lees la Biblia, descubres que el pueblo de Dios pasó por muchas circunstancias. Particularmente hay dos transversales. Una es demarcada por una buena relación con Dios o por un muy buen tiempo con Dios. Entonces tú lees la Biblia y descubres que hubo momentos donde familias, personas, cercanos, incluso naciones, no solo israelitas, la pasaron bien con Dios porque de pronto había sensibilidad espiritual, oían su voz, obedecían a sus mandamientos, porque posiblemente en esos momentos Dios en su misericordia tocaba el corazón de una manera especial y la gente se dejaba tocar y entonces gozaban de buenos tiempos de relación. La Biblia cuenta de que en la palabra, hubo una temporada donde hubo reyes que estuvieron al frente del pueblo de Israel, y la Biblia de cuando en cuando en el libro de los reyes nos califica o nos da un calificativo de algunos de ellos. Entonces muchos de las historias de los libros de los reyes comienzan diciendo: y el rey fulanito hizo lo bueno delante de Dios, o el otro hizo lo malo. ¿Está bien? Y esa es la segunda vertiente que podemos descubrir muy fácilmente dentro de la Biblia en las épocas de la palabra y del tiempo del pueblo de Dios en la Biblia, y es también demarcada por una situación mala. La Biblia también cuenta periodos tristes, trágicos, de crisis. Algunas de ellas, y especialmente pues por el pecado, por la desobediencia, porque la gente idolatraba cualquier cosa, y entonces la Biblia nos menciona temporadas incluso muy largas donde el pueblo de Israel pasó por situaciones difíciles. Una de las situaciones más complicadas y tristes del pueblo de Israel fue el tiempo de los jueces. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, jueces. ¿Está bien? Después de Josué.
Y la Biblia nos cuenta en esos 21 capítulos que tiene el libro de los jueces, las cosas terribles y trágicas que vivió el pueblo de Israel a causa de alejarse de Dios. Y es bien interesante leer el libro, porque cuando tú lees el libro de los jueces, descubres que comienzas leyendo el capítulo 1 y cada vez que avanzas a un siguiente capítulo, la cosa se pone peor. La cosa se pone más terrible. Las historias comienzan a ser más trágicas, más críticas, y la gente comienza a mostrarse mucho más alejada de Dios. Entonces empiezas en el capítulo 1 más o menos bien y terminas en el capítulo 21, pero con unas tragedias terribles. Tanto así que el último capítulo de Jueces nos termina contando acerca de una persona que la picaron en cuadritos. Algo así es la historia. Ahí lo dejo picado para que cuando llegue a la casa lea Jueces, que leer la Biblia. Y esta es trágicamente la historia del libro de los jueces, y un periodo, vuelvo y digo, que fue muy terrible para el pueblo de Israel y que duró alrededor de 350 años. Un periodo donde no hubo reyes, pero sí hubo caudillos, en un círculo vicioso donde el pueblo de Israel pecaba, pasaban 30, 40 años en esclavitud, de pronto clamaban a Dios, se acordaban de él, y Dios en su misericordia enviaba a un libertador. Entonces se levantaba un Jefté, se levantaba una Débora, se levantaba un Sansón, se levantaba un juez y libertaba al pueblo y traía libertad, y el pueblo se alegraba, un Gedeón. Y la Biblia dice que luego de eso volvía el pueblo a hacer lo malo, pero cada vez que volvía lo malo, volvía peor. Y así nos cuenta la historia del libro de los jueces. El último versículo del libro de los jueces, que es el versículo 25 del capítulo 21, termina diciendo así: en aquel tiempo no habían reyes en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, ese calificativo, cada quien hacía lo que bien le parecía, habla de que cada quien hacía lo que se le daba usted se la sabe. Cada quien hacía lo que se le daba la gana. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Cualquier parecido con esta sociedad de hoy en día es pura coincidencia, es una realidad. Cada quien hacía lo que bien le parecía, pero no es un calificativo de característica buena, de virtud, sino de defecto. Es decir, que cada quien hacía lo que se le venía en gana. Y esta es la historia, una de las historias más sombrías y tristes de la palabra de Dios. Más que todo, cuando lees esa parte de la Biblia, descubres que la gente, o predominó en las personas, la opinión personal, en la opinión de Dios, o consultar a Dios o sus mandamientos. Es más, casi los profetas no estaban presentes. Había una escasez muy grande de palabra, pero no tanto porque Dios no quisiera hablar, sino porque no habían oídos quienes quisieran escuchar. Y ese sigue siendo el problema del día de hoy, como hablábamos con unos hermanos en estos días. Hoy en día no hay que hablar tanto de los falsos maestros, no, hay que hablar más de los oídos que los oyen, porque si les prestan oídos, pues habrán. Pero si no existieran oídos que escucharan falsos maestros, entonces no existirían. Lo mismo sucedía en el pueblo de Israel en aquella época. Había quienes ya no querían escuchar la palabra de Dios y por eso escaseaba, no porque no estuviese, sino porque la gente no quería. Hacían lo que bien les parecía, hacían lo que se les daba la gana. Y en este contexto, señoras y señores, en este contexto, en este escenario, la Biblia nos narra la trágica historia de una familia que se unió o estaba culturizada dentro de la misma perspectiva de hacer lo que a cada quien le parecía. Señoras y señores, les estoy hablando de la familia de Elimelech y Noemí, una parejita de esposos que tenían 2 hijos, Mahlón y Kelión. Ahí le cuento nombres por si de pronto a usted le interesa de ponerle uno a su hijo. Y la Biblia dice que esta familia está permeada y creciente dentro de este contexto de jueces, es decir, un contexto donde cada quien hace lo que le parece. Entonces, el siguiente libro de jueces que nos cuenta la Biblia sistemáticamente es Ruth, un libro de 4 capítulos que nos comienza contando la historia de esta familia creciente dentro de esta sociedad y, sobre todo, lo más trágico, tomando decisiones permeada porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces la Biblia dice en Ruth capítulo 1 versículo 1 de la siguiente manera, contándonos acerca de esta familia: en los días en que los jueces gobernaban, ahí estamos conectados,
cuando cada quien hacía lo que bien le parecía, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus ¿qué? Y sus 2 hijos. Para no tirarme la historia, no quiero avanzar más en la lectura para que ahorita la retomemos, pero te quiero contar que esta familia, en medio de esta sociedad de hacer cada quien lo que bien le parece, está pasando una crisis de escasez en el lugar donde están, en Belén de Judea. Y la Biblia dice que deliberadamente esta familia tomó la decisión de irse a vivir a Moab. Pero el texto bíblico no nos dice que esta familia haya consultado a Dios para ver si era bueno mudarse a Moab, sino que sencillamente esta familia, por la necesidad y por la circunstancia, como suele ocurrir en la mayoría de casas, en la mayoría de personas que tomamos decisiones por las necesidades, pero a veces lo último que hacemos es preguntarle: Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿es lo que está bien? ¿Es lo que tenemos que hacer? Más que todo, la mayoría, yo me siento muy identificado con esta historia porque mayormente las personas tomamos decisiones siempre por las circunstancias, por una necesidad. Yo imagino a Elimelech con Noemí diciendo: mija, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a estos 2 chinos? A Maclón y Kelión, necesitamos levantarlos. Pero entonces por la necesidad dijeron: no, eso mejor dejamos todo y vayámonos de aquí, vayámonos a Moab. Sí, paganos, tienen sus propios dioses, no quieren mucho a los israelitas, pero en últimas nos tenemos que ir porque tenemos que hacer algo. De hambre no nos podemos morir. Pero en el contexto de Jueces que le conté, cada quien hacía lo que bien le parecía. Esta familia tampoco consultó la voluntad de Dios. Y cuando tú lees la historia completa, que ahorita lo vamos a hacer, vas a descubrir que lo único que le vino a esta familia fueron consecuencias y tragedias por el simple hecho de no haber consultado la voluntad de Dios para tomar una decisión. Y te quiero decir que esto me gustaría hablarlo el día de hoy con ustedes, compartírselo, porque definitivamente es una historia que se sigue repitiendo. Muchas familias hoy viven tragedias que pudieron haberse evitado si hubiesen consultado la dirección de Dios. Si le hubiesen preguntado al Señor: Padre, ¿es tu voluntad que hagamos estos movimientos? Entonces ve uno gente que toma la decisión de mudarse o de guiarse hacia otro lugar, ciudad, país, barrio, lo que sea, sin de pronto preguntarle al Señor, sino simplemente por las circunstancias. Pero consultar a Dios no es una frase cliché cristiana, es lo más serio que yo haya podido entender en la vida cristiana. Es más, es subversivo tratar de tener fe en Dios y no preguntarle por las decisiones de la vida. Yo estoy convencido de que Dios a ti te dio tu vida, y es una frase que nosotros repetimos: es mi vida, nadie tiene por qué meterse. Pero te tengo que decir que si vamos a la realidad de nuestra vida fue dada, nos la dieron. Y en este caso nos la dio alguien que es mucho más abeja que usted y yo juntos. Estoy hablando del Señor. Y a la hora de tomar decisiones, Dios sí que sabe. Porque Dios tiene una capacidad que usted y yo no tenemos: mirar el futuro y saber lo que vendrá. Qué bueno es poder preguntarle a Dios. Ahora, te quiero decir un detalle maravilloso para que sepas que Dios está deseoso a que le preguntes por tu porvenir. ¿Sabías tú que el 75% de la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla más de lo que vendrá que de lo que está sucediendo? Dios siempre nos habla del futuro. Dios está muy interesado en contarte lo que viene para que sepas tomar buenas decisiones. Asimismo, Dios desea que toda persona que quiera tener una buena relación con Él no tome decisiones deliberantes, a la ligera, por libertinaje, porque le parece que es lo mejor en su momento, desde su perspectiva. Tenemos un Dios para consultarle. Te tengo que decir que esta era una de las virtudes más grandes que tú puedes descubrir de David. David, si por algo tuvo éxito en su vida, es porque fue un hombre que se atrevió siempre a consultar a Dios para salir a una guerra, para tomar ciertas decisiones. Es más, puedes ver el contraste de sus errores. Sus peores errores siempre fueron porque nunca consultó al Señor, porque nunca preguntó. Y Dios, al Señor le fascinan los preguntones. Es más, Dios es un Dios fastidiable. Le fascina que usted le pregunte, y Dios se las arregla para decirte qué camino tomar. Entonces,
Por esta razón es que uno ve incluso gente hoy en día dentro de la familia, personas tomando la decisión de comenzar una relación sentimental con X personas sin consultar a Dios, y de repente lo vemos en el tiempo sufriendo, llevándose por delante sus hijos y otras tristes situaciones y circunstancias y consecuencias de haber tomado una mala decisión sin consultar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sin consultar, sin preguntar realmente si hubiese sido la voluntad del Señor. Otros toman decisiones financieras apresuradas, abandonando los principios bíblicos para buscar soluciones rápidas. Hay que decirlo, ¿cuántas personas se metieron en deudas impagables porque fue más fácil solucionar con un crédito, con el gota a gota, pero no haberle preguntado al Señor? ¿Por qué no hacer un ayunito por eso a ver qué pasa? No sé si me estoy haciendo entender. En ese orden de ideas, permitir que las circunstancias nos dirijan es lo más subversivo que le puede pasar a cualquier familia, especialmente a los líderes de esa familia. Yo estoy contento de ver tantos líderes hoy en este lugar en el sentido de padres y madres, porque yo sé que ellos me entienden. Cuando Elimelec tomó la decisión de irse, él de pronto no relacionó que se iba a llevar por delante a su familia, porque las decisiones que toman los cabezas del hogar o se llevan o bendicen a toda su familia o se la llevan por delante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso para mí hoy es mucho más que importante consultar a Dios ante las decisiones que yo quiera tomar, porque yo puedo estar causándole a mi familia o la mayor bendición o la peor experiencia de su vida. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Así que en ese orden de ideas es de crucial importancia que los líderes del hogar, en este mes que estamos predicando de la familia, entendamos que la dirección de Dios está lista y dispuesta para ser dada a cada uno de nosotros si la consultamos. Dios no la quiere dar. Ahora, dejarse dirigir es algo que pocos queremos hacer. Dejarse dirigir es algo que la mayoría creemos que con nuestra vasta experiencia o vaga experiencia ya es suficiente. Y te tengo que decir que no es así. Se necesita por lo menos el atributo de la humildad para dejarse dirigir. Se necesita por lo menos el atributo de agachar la cabeza y de someterse para que te guíen bien. ¿Cuántos de los que están aquí no nos arrepentimos de decisiones que de pronto una autoridad, bien sea papá, mamá, líder, el que sea, una autoridad para nosotros, nos dijo no lo hagas y lo hicimos como cabeza dura y nos arrepentimos hoy? Yo creo que todos aquí hemos tomado ese tipo de decisiones. Así que para ser dirigido se necesita humildad. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque tengo la bendición de trabajar con gente. Y le voy a decir una cosa, lo más difícil del mundo es trabajar con la gente. Si se trata en el gremio de los pastores y de la iglesia, orar, eso es una belleza. Predicar, uno aprende, una belleza. Pero formar gente que se quiera dejar dirigir, se mete en camisa de 11 varas. Pero Cristo quiso que su iglesia fuera una iglesia relacional y Él formó 12 personas. Así que Él desea que esto continúe y que seamos dirigidos. Por esa razón, ser dirigido por Dios es buscar su voluntad, pedirle en oración al Señor guía, de verdad colocarle delante de su presencia aquellas cosas y decisiones que necesitamos tomar y que no podemos equivocarnos. Hay decisiones en la vida donde uno no puede equivocarse, porque puede ser la única o última o la única oportunidad que tenga para tomar una buena decisión. O la sacas del estadio o te vas a la ruina. Y eso puede implicar muchas áreas de la vida. En el área sentimental, en el área financiera, en el área familiar, en el área laboral, en muchas áreas. Tomar la determinación de mudarse y de irse hacia otro lugar puede ser o la mejor decisión de tu vida o la peor. Y si no, pregúntele a Elimelec y a Noemí. Quiero que en esta mañana podamos ver eso. ¿Por qué razón? Quiero tratar de convencerte en el Espíritu Santo de esto, porque la familia, tu familia y tú constantemente están haciendo eso, tomando decisiones. Y más nos vale tomar las mejores. Tomar las mejores. Porque yo creo que ya está bueno hasta aquí de haber tomado malas decisiones. Y lamentenos. Y restáurenos. Y nos la pasamos 20, 30 años de la vida tratando de enmendar aquellas malas decisiones, porque hay decisiones que uno toma y cuesta tanto levantarse de ellas, ¿o no?
O puede usted quedar marcado para toda la vida por una decisión que tome que no haya sido la mejor. Usted puede quedar marcado para toda su vida por esa decisión. Por eso considero que necesitamos pedirle dirección al Señor, porque cuando le buscamos, el método de hacer lo que bien nos parece no sirve. O si no, pregúntale a una nación que duró 350 años haciendo lo que bien le parecía, y descubrirás trágicas historias, pecados, terribles finales por hacer lo que bien les parece, por no querer consultar la hermosa dirección del Señor. Cabe aclarar que Dios nos dice en su palabra que sus caminos no son los nuestros, ni sus pensamientos los nuestros, porque son mucho más que altos, mejores, mucho más atractivos incluso que los nuestros. Yo lo que te quiero decir es que Dios realmente te quiere dirigir. ¿Cuántos quieren dejarse dirigir por el Señor? Pero no por los sentires. Es que sentí, pastor, sentí de parte del Señor. No, espere. Hay una gran diferencia entre sentir y en lo que Dios habla y en lo que Dios dice. Y hay cosas que Dios a ti te va a dar amor porque hagas algo, pero hay otras cosas donde no vas a sentir amor. Simplemente la cruda y dura obediencia queda, no más. Hay cosas que Dios nos manda a hacer que no es de sentir, es de hacer, papá. ¿Y cuántas familias que están aquí han sentido eso con su familia? Hace rato no siento, estoy aquí poniendo el pecho porque soy un varoncito, porque soy una mujer guerrera, y eso implica la vida. Necesitamos dejarnos dirigir por el Señor. A continuación me gustaría mencionarte entonces en esta familia, contándote su historia, algunas consecuencias que vive la familia y las personas por no dejarse dirigir por Dios. Y te quiero mencionar por lo menos tres. La primera, desamparo. Es lo que vive la gente cuando no se deja guiar por Dios. Yo quiero aclarar que dejarte guiar por Dios no es someterte a algo que va en contra de tu libre albedrío. No existe mayor libertad en el mundo que darse cuenta que no soy capaz de tomar buenas decisiones. No existe mejor libertad que esa. Adán, el hombre, la mujer, demostraron en Edén que no son buenos tomando buenas decisiones. Eso demostraron en el Edén. Entonces les dieron una decisión que tomar y decidieron mal. Y nosotros necesitamos entender que por eso necesitamos ser dirigidos por Dios. Cuando yo hablo de dirección, estoy diciendo que niegues toda tu naturaleza y tienes que someterte a algo que no te gusta, como una dictadura opresora. Eso no es Dios. Dios te da amor y te da paz y te da libertad. Y cuando tú pruebas la voluntad de Dios, comienzas a amarla tanto que después dices: yo lo mínimo que puedo hacer es entregarle mi vida para que me siga dirigiendo. Te das cuenta que sin Dios no puedes vivir. Pero el desamparo fue una de las primeras consecuencias que vivió esta familia. Quiero que por favor lo leamos. Dice la palabra en Ruth 1, versículo 2, para que continuemos desde el 2 porque ya leímos el 1. Leímos que esta familia pasó una necesidad de hambre, se fueron a vivir a Moab, y había un señor con una esposa y 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Mahlón y Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá, así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Una se casó con una mujer llamada Orfa y el otro se casó con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Mahlón como Kelión. Entonces Noemí, ¿cuál es la conclusión del versículo 5? Quedó como sola, dice el texto. Quedó desamparada, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Y por favor, permítame contarles la historia completa porque algunos dirán que pues eso, la muerte es muerte natural, tranquilos. No, esto no es consecuencia. Déjeme mostrarte que sí es una consecuencia. Es una consecuencia lamentable de no consultar a Dios por varias razones. En primer lugar, porque el desamparo comienza cuando la familia deja de ser dirigida por Dios y comienza a ser dirigida por las circunstancias. Lo peor que le puede pasar a una familia o a una persona es siempre dejarse guiar por las circunstancias. Y hace rato Dios quiere quitarle el poder, el trono que tienen las circunstancias en nuestra vida que nos manejan de allá para acá,
y no es Él. Y no es Dios. Y Dios quiere ser el que primero esté en nuestra vida. Te quiero comenzar a contar lo siguiente. ¿Sabes tú qué significa Belén? Significa casa de pan. Y ellos no interpretaron que en la casa de pan está escaseando el pan, pero se llama casa de pan. Es el lugar donde Dios está, donde Dios está. ¿Acaso Dios nunca le envía pruebas a sus amados? Claro que sí. ¿Sabes cuál es el problema de uno no interpretar cuando una situación crítica viene a una vida y es una prueba? El problema es que si tú no entiendes que es una prueba, entonces tú vas a hacer lo que hicieron ellos, abandonar el barco. Ellos se fueron de la casa del pan para buscar pan. ¿De dónde se fueron? Del lugar de la bendición se fueron porque no entendieron que lo que estaban viviendo era una prueba. Y cuando uno está pasando una prueba, lo menos que uno tiene que hacer es huir. Lo primero que tiene que hacer es quedarse quieto y diga conmigo, consultar a Dios. Esta familia no consultó, esta familia no entiende que esta es una prueba. Y no entiende que la ausencia de pan no significa la ausencia de Dios. Lo diré otra vez, no significa la ausencia de pan que la ausencia de Dios entonces esté también presente. Dios no está ausente. Lo que no hay es pan, pero Dios hay. ¿Y acaso la palabra no nos dice que no solo de pan? Ese es el problema de muchos de nosotros, que nosotros dejamos el lugar de la bendición pensando que Dios también se fue hace rato. No, eso es un peladero, eso hasta Dios se fue de aquí. Eso Dios no está tampoco, vayámonos también. Y ese es el bendito problema de dejarse guiar por las circunstancias. Que las circunstancias te van a dictaminar irte, te van a dictaminar tomar decisiones malas. Por eso es que hoy los matrimonios no duran, porque los matrimonios comienzan y tienen una crisis a los 3 o 4 años. Entonces, ¿qué es lo que piensan? Abandonar el barco. ¿Usted por qué están tan callados? Dígame la verdad. Lo que quiero decir es que el hambre era una prueba, pero la ausencia de pan no significaba la ausencia de Dios. Y muchas familias cometen el error de interpretar las dificultades como una señal para abandonar el barco. Yo no quiero ofender a nadie, pero ¿usted sabe cuáles son las primeras que abandonan el barco? Las ratas. ¿Sí? ¿No, verdad? No, con esto... Por favor, vuelva después de esto, ¿ok? No, es que en la iglesia nos dicen ratas. No. Estoy colocando un ejemplo. Lo que quiero decir es que cuando la familia es guiada por las circunstancias, en lugar de ser guiada por Dios, comienza a caminar hacia el desamparo y hacia la crisis, como le comenzó a pasar a esta familia. La crisis nunca debe tener más autoridad en la familia que la voluntad de Dios. Nunca. Yo he querido que eso sea uno de los innegociables en mi vida, que una crisis no me haga tomar decisiones, que me haga tomar decisiones Dios, no una crisis. Porque la crisis, por crisis uno toma decisiones rápidas, deja botado todo, no sigue, entrega lo que uno está haciendo, se va. Pero Dios, ¿qué dice? Esa es la pregunta que quiero hacerte esta mañana. Ahora, la crisis nunca debe tener más autoridad, porque en vez de esperar la provisión de Dios, esta familia se fue a buscar la provisión de Dios lejos de Dios, y eso no es posible. El desamparo comienza cuando abandonamos el lugar donde realmente estamos dependiendo de Dios y donde podemos confiar en Él, para que comencemos a confiar en nuestros recursos y en nuestras ideas. La decisión de salir no afectó solamente a Elimelech, afectó a Noemí como esposa, afectó a sus hijos. Y más adelante estos muchachos también consiguieron esposas para sí. Y toda la familia se vio afectada. Y esto me preocupa, porque una familia sin dirección, sin la dirección de Dios, va a exponer a todos los miembros de su familia. Por eso es que adulterar es malo. Porque cuando la persona o el hombre o la mujer adultera, no solo se está llevando por delante a su esposa, también a sus hijos. Se está llevando por delante a todos. Entonces, una mala decisión sin consultar a Dios expone a todos los miembros de la familia. Ahora, al parecer, lo que comenzó como una estación temporal se convirtió en una temporada prolongada, permanente, y eso es otra cosa que me preocupa. El texto bíblico dice que duraron 10 años en Moab. ¿Te imaginas a Elimelech y Noemí diciendo: mijo, vayámonos por un año y volvemos? ¿Cuánto llevan? ¿Y sabes cuál es el problema con esto? Que casi siempre lo que comienza siendo momentáneo
Dejar, no vamos a ir a la iglesia este domingo. Lo que comienza siendo momentáneo termina volviéndose permanente. La gente comienza a no volver. Eso pasa. Cuando la gente comienza a hacer una costumbre, no consultar a Dios, y de pronto tomó una decisión pequeñita y le fue bien, entonces se vuelve una costumbre no consultarlo. El lugar donde siempre estuviste no consultando se vuelve un lugar permanente. Fuiste solo por un día, pero terminó siendo tu casa. Ahora, te tengo una situación tremenda aquí. Y es que el desamparo rara vez llega de repente. Normalmente el desamparo llega como acumulación de pequeñas malas decisiones. ¿Me estoy haciendo entender? De pequeñas malas decisiones. Y entonces de repente crece el desamparo como una bola de nieve indetenible. Y la primera consecuencia visible que vemos aquí es la pérdida del esposo y padre de esta familia. Noemí queda sin el hombre que debía proveer liderazgo, sustento, protección a esta familia. ¿Está listo para lo que voy a decir, para lo que le voy a decir? Cuando una familia se aparta de la dirección de Dios, muchas veces termina perdiendo aquello que salió a proteger. Salí a proteger mi familia y la perdiste en el camino porque no consultaste. Elimelech se fue para Moab para proteger a su familia y terminó perdiéndola. Muchas veces uno termina perdiendo lo que salió a proteger, y esto es triste. Pero hay otra cosa todavía más triste. Lo que parecía un camino de supervivencia y de bendición terminó convirtiéndose en un camino de pérdida. ¿Sabes también por qué? ¿Te acuerdas que los chinos vergajos, cómo era que llamaban? Maglón y Kelión. Se consiguieron unas noviecitas por ahí que no eran israelitas, sino eran ¿de dónde? Moabitas. Y el texto más adelante nos dice que ellas tenían sus propios dioses. En la cultura y en el contexto bíblico está mal, eso es un yugo desigual. No estaba bien que ninguna persona israelita comenzara su vida marital o su vida sentimental con alguien que no tuviese su misma fe. Principio que sigue valiendo el día de hoy, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O ya no comulgan con eso? La cuestión en el pasaje es la siguiente: que no veo a los padres corrigiendo a sus hijos, y veo un patrón terrible. Cuando los papás comienzan a normalizar decisiones equivocadas, los hijos y las siguientes generaciones las siguen cometiendo y parecen las mejores y las más naturales. Padres tomando malas decisiones y hijos tomando ¿qué? ¿Hay autoridad para decirles algo? No, no hay autoridad. Entonces eso es lo que pasa, escúcheme, cuando nosotros no permitimos que Dios sea el que nos dirija, porque cuando la familia deja de ser dirigida por Dios, la siguiente generación suele normalizar decisiones equivocadas y comienza a ser normal. Ya no estaba mal visto que estos muchachos se casaran con mujeres moabitas, estaba ya bien. Ellos ya normalizaron un pecado, ya se volvió normal. Entonces dicen, pero es que estás enchapado a la antigua, ahora es así. No, es que el pecado se normalizó, porque desde el principio no se hicieron las cosas como debieron hacerse. ¿Sabes qué me dicen esos 10 años en Moab? Que uno puede trabajar muy duramente en un lugar equivocado y perder 10 años de su vida. ¿Y cuántos más? Puede perder mucho tiempo por no consultar a Dios, y puede perder el tiempo en un lugar donde no produjo fruto. Y nosotros los cristianos, como nos encantan las frases cliché, ¿no? Es que el Señor lo permitió para algún propósito. Si supieras que el primer método de Dios no es ese. ¿Tú crees que Dios quiere que te equivoques? Dios te guía a la equivocación para que te duela, sufras y que aprendas de eso. ¿A ti te parece que ese es el método original de Dios para enseñarte? No es el método original de Dios. Que en su misericordia Él recicla el pasado y nuestros errores en Él tienen un propósito, está súper bien. Gloria al Señor por eso. Pero ese no es el método de Dios. Amén. Digamos amén al menos, porque para no sentirme tan solo en esto. Lo que quiero decir es que la familia que salió completa termina reducida a una viuda.
sin esposo y sin hijos. Le podemos colocar el calificativo para la pérdida de su esposo, viuda, pero ¿cómo llamar a una mujer que pierde hijos? Se dice que es tan doloroso que no hay ni título para describir lo que siente un papá o una mamá cuando pierde sus hijos. Y esto es lo que está pasando con esta mujer. Noemí queda sin cobertura, sin herederos, sin protección y sin esperanza humana para el futuro. El desamparo comenzó en el momento en que esta familia decidió caminar según su propio criterio. Lo que el versículo 5 muestra es completamente la cosecha final del desamparo. Dice el versículo 5: y Noemí quedó sola. ¿Cómo quedó la viejita? Sola, acabada y sin ilusiones, diríamos por aquí. Quedó sola. Y así va la historia de Noemí, una mujer que con su esposo no permitieron que Dios fuera el que tomara el volante de su familia, el que dirigiera esa casa. Y por esta decisión la cosa va así. Pero la historia no termina ahí. Quiero que por favor sigamos leyendo el texto y sigamos leyendo la historia. Miren lo que pasa en el versículo 6. Estando en Moab, ya sin su esposo y sin sus hijos, Noemí se enteró que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. ¿Qué volvió a la casa del pan? El pan. ¿Qué volvió? Y Noemí, ¿qué está haciendo allá en Moab? Pasando saliva. Y dice la Biblia, entonces Noemí, ¿era una prueba o no era una prueba? Era una prueba, volvió el pan. Y dice la palabra, entonces Noemí y sus nueras, porque no eran, se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Versículo 7. Eso está como de telenovela, ¿sí o no? 7 dice, acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, y puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras, vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo al pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos para que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces ¿qué esperarían ustedes, si ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Versículo 14. Entonces volvieron a llorar juntas. ¿Sí ve que las mujeres siempre lloran por todo? Mentiras. Dice, volvieron a llorar juntas. Y Orfa dijo, paticas, ¿para qué las quiero? Y se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo, a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí le presté una señora que se convirtió a Angélica. Ruth se convirtió. ¿Qué pasaje tan lindo? Y dice el versículo, donde tú mueras, allí moriré, allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, la dejó irse con ella. Ruth. Pero aquí la desgracia sigue siendo grande para Noemí. Y aquí encuentro una segunda consecuencia de no consultar a Dios, de no permitir que Él nos dirija. No solo encuentro desamparo, sino también encuentro descenso. ¿Sabes por qué? Porque el descenso de Noemí se ve en que regresa con menos de lo que salió, con menos cositas, pero con menos gente. Ya no está su esposo, ya no están sus hijos,
regresar es muy doloroso. Regresar con menos. Descendieron en vez de haber crecido. 10 años después, posee menos recursos, menos familia y también posee menos perspectiva. Es decir, que ya no tiene los mismos sueños, ni ve la vida de la misma forma, la ve a través del dolor. 10 años después, Noemí está exactamente donde nunca pensó estar. Está regresando a un lugar del cual había salido porque sencillamente había necesidades en ese lugar. Y la familia salió buscando una mejor vida, pero terminó volviendo al punto de partida. El descenso comienza cuando se invierte la vida en caminos que finalmente obligan a regresar. ¿Aló? ¿Sabes qué es lo tremendo? Que el pan siempre estuvo donde Dios estaba obrando. Ahí estuvo el pan. La casa de pan vuelve a tener pan. Una familia sin dirección divina suele descubrir demasiado tarde que dejó el lugar donde Dios siempre había querido bendecirlo, solo que no aguantaron una prueba. Por eso yo te quiero invitar a que aguantes la prueba que el Señor te tenga y consúltale. Si Dios te está diciendo que te vayas, hazle caso. Pero si no, aguante, papito. ¿Estamos de acuerdo? Noemí no está saliendo de Moab por victoria, sino por necesidad. Está dejando atrás pérdidas, frustraciones y algo más terrible: sepulcros. Está dejando los cadáveres de sus hijos y esposo. Lo interesante de este asunto es que mirar hacia atrás y descubrir que los sueños han pasado, pero no hubo crecimiento ni estabilidad, es muy frustrante. Es muy triste. Ahora, te quiero decir que la palabra volver o regresar es una palabra que se repite mucho dentro de estos textos, porque no solo dice el texto que Noemí regresó, sino también dice la palabra que Noemí le dijo a sus dos nueras que se regresaran también. Al parecer ellas avanzaron un poco de tiempo y luego ella le dice a sus dos nueras, le dice: regrésense a su casa mejor. En ese pasaje todo el mundo está destinado a retroceder. Caminar sin la dirección de Dios no solo afecta los recursos, sino también afecta la perspectiva de la vida. Noemí presenta un panorama futuro terrible. Le dice a sus nueras: no se queden porque yo ya no tengo nada nada que ofrecerles. Ya estoy vieja. ¿Cómo se ve la pobre Noemí? Vieja, porque dice que está vieja. Sola, ¿cómo se ve más? Sáquelo. Viuda, desamparada, ¿cómo se ve? ¿Se acuerdan que le echó la culpa a Dios? Le dijo: es que el Señor me tiene así sufriendo. Entonces mira cómo se ve esta mujer. El descenso es tan profundo que ya no alcanza solamente para el presente, sino para el futuro, porque al parecer no tiene esperanza futura. Orfa, dice el texto bíblico, que regresa a sus dioses. Orfa regresa a sus dioses, es decir, que regresa a lo conocido, regresa a los antiguos dioses. Una familia que deja de ser guiada por Dios siempre corre el peligro de retroceder espiritualmente. Siempre corre el peligro de retroceder espiritualmente. Pero mientras toda la historia gira en torno, alrededor de gente que regresa, hay una sola que no regresa. ¿Cuál? Una mujer que decide avanzar hacia adelante, que decide abrazar la fe, que decide abrazar a Dios y su voluntad. Señoras y señores, es Ruth, una mujer que quiere avanzar al propósito. Ruth experimenta progreso espiritual, deja a sus dioses para abrazar al Dios verdadero. Es la única mujer en el texto que está en progreso, y por haber tomado la decisión de abrazar a Dios, es una mujer que ahora está bendecida. Aunque regresar, evidentemente, en el pasaje es una evidencia de que las cosas no salieron bien, regresar es la solución. ¿Lo digo otra vez? Regresar es la solución. En la Biblia hay un señor que se equivocó también. Se llama Abraham. Con su esposita pasaron también una escasez de hambre
y el hombre de Dios baja a Egipto, dice el texto, y no consultó a Dios. Cuando baja a Egipto, por haber bajado a Egipto, casi la vida de un rey se ve en peligro, de Abimelech. Casi muere él con su familia. Tanto así que lo quiso echar de ese lugar. Abraham sale y vuelve al mismo lugar donde quedaron. ¿Sabe dónde quedaron? Quedaron en Betel. Y como le digo a veces a algunas personas, ¿no? ¿En dónde quedamos? Aquí quedamos. Y Dios regresó ahí. Y te voy a decir esto. Las oraciones que uno no hace para consultar a Dios, las tendrá que hacer para reparar los daños por no haber consultado. Abraham en Egipto tuvo que orar pidiéndole a Dios que por favor no matara a Elimelech por su mala decisión. Entonces las oraciones que no hagamos para consultar a Dios, las tendremos que después ir a hacer para que Dios tenga misericordia y repare daños por lo que no consultamos. ¿Qué oración quieres hacer? Ahí te la dejo para que no se le olvide. Bueno, ¿sabes? Debemos tener la humildad de regresar al lugar donde Dios quiere que estemos. O si no, pregúntele a Noemí. Es voluntad de Dios. Y a veces el primer paso hacia la restauración, perdón, es reconocer que nos hemos alejado. Y eso es lo que está de alguna manera también pasando. El regreso de Noemí no fue una derrota definitiva, sino el inicio de una nueva oportunidad. Porque la gracia de Dios es tan grande que nos permite volver. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos alaban a Dios porque nos permite volver? ¿Cuántas veces te has equivocado pecando y el Señor te seguía esperando ahí en la cama para que oraras? Estaba ahí. Volver es una bendición. Te quiero decir que siempre habrá esperanza para la familia dispuesta a regresar al lugar de la obediencia y de la dependencia del Señor. Pero quiero que por favor leamos la última parte de la historia, porque aquí no termina todavía. Eso se pone todavía más tremendo. ¿Quieres conocer el final de esta historia? Mira, versículo 19. Póngale cuidado. Voy a tratar de ser lo mejor narrador posible. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmovió por causa de su llegada. Se conmocionó, perdón, por causa de su llegada. Y se preguntaron, ¿de verdad es Noemí? Dijeron los chismosos. Preguntaban las mujeres, dice el texto, ¿no? No estoy diciendo que no estoy diciendo. Pero mira lo que dice el texto, versículo 20. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. ¿Cómo llega Noemí? ¿Cómo regresa? Un detalle no menor. ¿Sabes qué significa Noemí? Significa dulzura. ¿Y cómo está pidiendo que la llamen? Mara, que significa amarga. ¿Cómo regresa? Pregunta, ¿esta amargura se pudo haber evitado? Duro, ¿cierto? Sigue diciendo el pasaje 21. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Noemí está buena como para invitar a la clínica para el alma, ¿no le parece? Amargada. Versículo 22, pero aquí viene un detalle maravilloso del versículo 22. Nota esto. Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a finales de la primavera, al comienzo de ¿qué? Es decir, que ellos llegaron cuando más comida había. ¿Cómo tú tomarías eso? Una bendición, pero también podría caer muy mal, porque es como Dios restregándole así en la cara. Mire lo que dejaron. Llegaron al inicio de la primavera cuando la cosecha estaba en su auge más grande. Llegaron a la abundancia. Eso tiene que ser muy doloroso ante una mala decisión que se toma. Llegar uno a decir, pucha, la embarré, no debía haberme ido. Mira la bendición tan grande. Y aquí está la tercera consecuencia
de no permitir que Dios nos dirija. No solo el desamparo, no solo el descenso, sino también el dolor. Esta mujer definitivamente es una mujer que tiene mucho dolor. Todo Belén reacciona a la llegada de Noemí. Salió con su familia y ahora regresa con una extraña. Es duro. Ahora, las consecuencias de no ser dirigidos por Dios rara vez van a permanecer ocultas, se van a notar. Porque así como es notoria la bendición, es visible la bendición en la vida de una persona, también es notoria las malas decisiones. Se van a notar y la gente las va a notar. Tarde que temprano el dolor termina siendo visible para todos. Apenas pueden reconocerla. El sufrimiento ha dejado unas marcas muy imborrables. Y está comprobado que la gente con mucho sufrimiento, con mucho dolor, su rostro, las facciones de su rostro cambian. Yo no sé si tú has podido ver la foto de un soldado antes de ir a la guerra y después de llegar de la guerra. Sus facciones, ¿cómo cambian? ¿Cómo creen que eran las facciones de la cara de Noemí al llegar a Belén nuevamente? Pero esta vez ya no lleva a su esposo ni a sus hijos. Tiene que ser una situación muy difícil y triste. Una familia que camina lejos de la dirección de Dios puede terminar cargando heridas que jamás pensó que tendría. Y por esto me preocupa si no entendemos esto. ¿Cuántas heridas le estamos causando a los hijos, a la familia, por no consultar a Dios y tomar decisiones deliberantes? El dolor puede afectar incluso la manera de verse a sí mismo. ¿Se acuerda cómo se veía cuando venía de camino? Sola, vieja, ¿cómo más se veía? Amargada. Ahora ¿cómo se ve? Amargada, sin ilusiones, se ve mal. Imagínate, el dolor mal manejado tiene la capacidad de afectar hasta nuestra propia visión de lo que somos. Para Dios ella seguía siendo mi Noemí, mi dulzura. Pero ¿cómo se ve a ella a raíz de las laceraciones de la vida? Se ve terrible, se ve mal. Y escúcheme, años de decisiones fuera de la dirección de Dios van a acumular mucho dolor. Por eso ten cuidado. Trata de hoy enmendar tu camino y de meter a Dios de lleno a tu vida, de permitir que Él esté de lleno en tu vida. Porque años y años de malas decisiones van a acumularte mucho dolor, mucho sufrimiento. Ahora, Noemí no solo está sufriendo, ahora está interpretando su historia desde el sufrimiento. Y esto es el pan de cada día de la gente. Gente que es mala y se la pasa culpando las situaciones de niño. Es que yo crecí sin papá, yo crecí sin mamá, es que yo por eso soy así, es que yo no confío en nadie porque es que a mí la vida me ha tocado duro. Gente que habla desde el sufrimiento, no hablan desde la sanidad ni de la restauración. Gente que parece que su actitud es más un mecanismo de defensa, más que sea varón, más que sea un guerrero o una guerrera, sino eso habla de una persona muy herida, una persona que tiene mucho dolor en su corazón. Las palabras que está expulsando Noemí son las palabras de una persona amargada, no son una persona sana, ni mucho menos fuerte. Todo lo contrario, no confundamos dos cosas. Hay gente que dice de aquellos que tienen un carácter volado, dicen es que es de carácter fuerte. No, eso no es un carácter fuerte, es un carácter débil. El carácter fuerte es el carácter pasivo, es el carácter de dominio propio, es el carácter que se parece al de Cristo. Ese es un carácter fuerte. Carácter débil es el que es volado, el que piensa y decide desde sus heridas. Y así le está pasando a Noemí. Noemí es una mujer que permitió que el dolor reemplazara la fe. No ve la vida desde la fe, sino desde el dolor. Ahora ella dice, me fui llena, dice ella, y regreso vacía. Me fui llena. El dolor siempre tiene razón en reconocer las pérdidas, pero se equivoca porque no reconoce quién es el culpable de que estén pasando esos dolores. Noemí no tiene la capacidad aquí de reconocer que es por su propia culpa, por no haber consultado a Dios, sino que quién es el pagano en el pasaje, según Noemí. Dios. Está diciendo es Dios. Y hay gente que dice eso, y te quiero corregir en el amor de Cristo. Hay gente que vive situaciones difíciles y dicen, yo no sé por qué Diosito me manda esto. ¿A ti quién te dijo que Dios te había mandado eso? ¿Por qué no revisas tus decisiones? ¿Por qué no socava arriba y te das cuenta que si la estás pasando mal es por tu culpa? ¿No es Dios? Hay gente, hace un tiempo hablé con alguien así. Es que Diosito ha permitido que me pase esto malo. No, papi, no es Dios. Son tus decisiones equivocadas.
Y si Dios se ha presentado, es para ayudarte, para rescatarte de ahí, para corregirte. Porque muchos somos como Noemí. Nos parece que Dios está presente para ser opresor, pero no nos parece que Dios está presente para ser restaurador. Decimos, no vemos a Dios, yo no lo veo. Pero sí lo vemos presente para culparlo. Nos parece que sí tiene la culpa y estuvo presente porque es que fue su culpa que me haya ido así. ¿Y por qué no tiene la capacidad de verlo en las pequeñas cosas de la vida? ¿Sabes? Dios quería que Noemí lo viera. ¿Sabes por qué? Porque Noemí llega en plena cosecha. ¿Qué mensaje quería darle Dios a Noemí con eso? Claro, está diciéndole como cuando llega el hijo pródigo. Te recibo, hay comida. Te recibo. Y para lo que Noemí creía que era su historia final, Dios apenas estaba comenzando. Dios estaba comenzando con ella. Te quiero decir que lo que te parece que es tu historia final, Dios apenas está comenzando. Te lo digo de parte del Señor. Dios está comenzando apenas contigo. Apenas el Señor sí está comenzando. El dolor puede hacernos responsabilizar a Dios por las decisiones, porque la amargura tiene la capacidad de nublar nuestra perspectiva. Pero Noemí ve a Dios como opresor, pero no lo ve como misericordioso que le da la oportunidad de regresar. ¿Por qué no llega a Belén y dice, Señor, gracias porque pude haber muerto, pero estoy aquí viva? ¿Por qué no agradece por eso? ¿Sabes por qué? Porque eso hace la amargura en una persona. Le impide agradecer por lo pequeño que es lo más grande. A mí me gustaría saber si tú eres más agradecido que quejumbroso. Deberíamos ser más agradecidos, porque creo que hay muchas más razones por las cuales agradecer al Señor. Mientras Noemí hablaba de vacío, derrota y amargura, el narrador dice en el capítulo y habla de cosecha. Noemí ve el final de su historia, Dios apenas está comenzando con ella. El dolor es una consecuencia real de caminar lejos de la dirección de Dios. No es necesario pasarlo. Permite que Dios te guíe, porque la gracia de Dios es mayor que el dolor. ¿Cuántos lo creen? Y aun cuando una familia cosecha las consecuencias de sus decisiones, Dios sigue siendo capaz de traer restauración. Quiero terminar en esta mañana y concluir este mensaje diciéndote varias cosas importantes. La primera, que definitivamente esta trágica historia de esta familia nos recuerda que vivir sin la dirección de Dios produce desamparo, descenso y mucho dolor. Pero también te tengo una buena noticia. La buena noticia, señoras y señores, es que apenas si leímos el 25% del libro. Son 4 capítulos. Solo leímos el capítulo 1. Y es el único capítulo triste de esta historia. Si leemos el otro 75% del libro, es decir, los otros 3 capítulos, vas a notar cómo Dios bendijo a Noemí y la restaura a través de Ruth. Porque Ruth, ¿qué hizo? Dijo, tu pueblo será mi pueblo. Y Noemí se convierte en una de las más grandes mujeres de la Biblia. Tanto así que aparece en Mateo capítulo 1 versículo 5 haciendo parte de la genealogía de Cristo. Esto me eriza la piel, porque Ruth fue la esperanza para esta nación, una moabita. Ahora la pregunta es, pastor, ¿entonces fue la voluntad de Dios que fueran a Moab para que Ruth viniera y hacerla una mujer tan grande? No, eso se llama misericordia y gracia. Eso se llama de que Dios tiene la capacidad de coger nuestros errores y convertirlos en propósitos. Porque yo te quiero decir una cosa que tiene que hacerte amar más a Dios, pero también doler a la vez. Quiero decirte que tus errores Dios hoy los puede tomar, reciclar y convertirlos en propósitos, para que ya no sean más tu vergüenza, sino sean para la gloria suya. Pero quiero decirte que ese no es el método original que Dios quiere usar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios no quiere que vivas
embarrándola, tomando malas decisiones, para siempre restaurarte y siempre que digas, no, es que Dios tenía un propósito con esto. Aunque si bien lo tiene hoy, eso se llama reciclar, se llama misericordia. Y te voy a dar un consejo: por favor, no juegues con la misericordia de Dios. No juegues con la misericordia, porque la misericordia es sagrada. Así como el Dios que la otorga, sagrada es. Y te quiero decir que esta mujer pudo descubrir lo que es que Dios tome los errores y hacer un propósito. Elimelech murió, sus hijos murieron, pero Ruth pudo hacer una nueva vida. Y gracias a Ruth, Noemí no murió de hambre. Fue una mujer que se restauró y que luego vuelve a ser Noemí, la dulce mujer, ya no la Mara amarga que llegó. ¿Esto se pudo haber evitado? Sí, se pudo haber evitado, si tan solo hubiesen consultado al Señor desde el principio. Familias que vienen hoy, amigos y hermanos, ¿qué dolores de cabeza te quiere evitar Dios? Si le consultas, pero no solo si le consultas, si le obedeces, si haces lo que Él te dice. Déjate guiar, déjate dirigir, y vas a ver que vas a ser una persona bendecida. La historia de Ruth apunta a uno más grande que Ruth, se llama Cristo. Y Ruth aparece dentro de la genealogía, es una de las 3 mujeres, de las 4 mujeres que aparece en la genealogía de Cristo. Y en aquella cultura no estaba bien visto mencionar mujeres, pero esta mujer es enaltecida por el Señor de esta forma. Y nos apunta a la persona más grandiosa y maravillosa del universo, que es nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo, cuando gobierna y cuando está en la vida de cualquier familia, esa familia tiene que ser diferente. Yo quiero hablarle a la mujer que me está escuchando y al hombre que me está escuchando. Dios a ustedes no los juntó para que vivan en su casa un infierno. No. Hagan a Cristo miembro activo de su casa. Reparen esa desconfianza, sean transparentes. Permitan que Dios de verdad meta mano en su casa y su hogar, para que ustedes puedan experimentar lo que es realmente vivir en dirección por Dios. Deja que Dios te dirija. Toda familia tiene dirección en Cristo. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque el Señor Jesucristo se dio un calificativo que nadie nunca se atrevió a dar. Dijo: yo soy el camino. Los demás están súper, pero quiero quedarme con camino. El camino es alguien que otorga dirección. El camino es alguien que otorga ¿qué? Dirección. Eso quiere ser Jesucristo para ti y para mí. Señoras y señores, esto es Sin Dios al Volante. Sin Dios al Volante. Dios quiere tomar la rienda de tu vida, mi hermano. Quiere que te dejes dirigir para que no te lamentes tanto. Padre, yo quiero terminar orando. Quiero terminar dándote gracias. Quiero terminar, Señor, dándote gracias por lo que has hablado el día de hoy en este lugar. Quiero pedirte que por favor ores ahí donde estás. Y quiero orar por ti. Quiero orar por tu familia. Quiero orar por tu casa. Yo sé que tú quieres que Dios te dirija. Yo lo sé. Pidámoselo juntos. Dile: Señor, ayúdame. Dile: ayúdame. Ayúdame. Quiero ser dirigido por ti. Dirige mis pasos. Dirige mi vida. Señor, creo que es una de las lecciones que más nos cuesta a todos. Padre, y si hay alguien aquí que se haya equivocado en una decisión, papá, Señor, que no se sienta menos que los demás, porque todos nos hemos equivocado, todos te hemos fallado, Señor. Todos hemos hecho aquí lo que bien nos ha parecido, lo que se nos ha venido en gana, hemos hecho muchos y nos ha ido mal. Todos aquí tenemos rabo de paja, Señor. No hay nadie que se pueda salvar de eso. Por eso oramos en este día y te pedimos, Dios, que restaures esa comunión con nosotros. Esta palabra es dirección. Esta palabra es dirección para los esposos, las esposas, para las familias. Quiero orar por esa familia que quiere tomar la decisión de irse de vos hacia otro lugar. Señor, dirígela. Padre, si es tu voluntad, ábrele ese camino y que pueda irse en bendición. Si no lo es, Padre, cierra la puerta. Señor, oro por ese nuevo trabajo o ese empleo por el cual está orando esa persona. Señor, guíale, dirígele, Señor, a esa persona, a ese varón, a esa mujer. También oro, Padre Celestial, por esos hijos
O por esos jóvenes que están aquí, que están pensando, Señor, si dar esa oportunidad en esa relación sentimental a ese hombre, a esa mujer. Guíalo, Señor, por favor, guíalo, guíala. Que te pregunte si es tu voluntad, Dios. Oro, Señor amado, por aquel Padre Celestial que tiene una decisión que tomar en esta semana, en estos días. Te pido que le guíes, Dios. Señor, si hay una mujer aquí que está solita, que tiene que tomar decisiones por ella y por su hijo o su hija o sus hijos, oro por esa mujer para que tú le guíes. Que no se sienta sola esa mujer. Si siente que está sola, que no tiene un hombre a su lado, que pueda decidir que esta decisión que debería tomar el varón de la casa no está, sé tú ese varón que necesita esa mujer, Señor. Yo puedo ver cómo Dios está ministrando aquí en esta hora, está tocando las vidas de las personas. Oh Señor, toca nuestras vidas. Necesitamos ser dirigidos por ti. Hoy queremos reconocer que no nos las sabemos todas, que nos equivocamos, Dios, que somos cabeza dura. Pero gracias porque nos da la oportunidad de regresar. Dale a Dios gracias por eso. Si Él hoy te trae aquí a este lugar, a esta humilde y pequeña iglesia, es porque Dios te ama y porque te quiere decir: quiero guiarte. ¿Qué tal si volvemos? ¿Qué tal si me permites volver a hablarte, volver a dirigir tus pasos? Te dice Dios hoy. Recuerda lo que dijo Habacuc: Él hace nuestros pasos como de siervas y en las alturas nos hace andar. Él te quiere dirigir. Él tiene un llamado para ti, Él tiene un ministerio para ti. Deja que Él te dirija, mi amigo. Permite que Dios tome el control de tu vida y dile: Señor, aquí estoy. Quiero hacer mérito al nombre, al calificativo en la palabra oveja. Quiero dejarme guiar por el buen pastor que eres tú, Señor Jesucristo. Guíanos, Dios, dirige nuestros pasos. Oro, Señor, por mi vida. Qué responsabilidad para mí como pastor y líder espiritual de esta iglesia tomar malas decisiones. Señor, puedo herir a la gente. Ayúdame a tomar buenas decisiones. Ayúdame a ser dirigido por ti, Señor. Ayuda a cada papá, mamá que está aquí, cada esposo, esposa, cada líder. Señor, guíanos hacia lo mejor. Ya hasta aquí ha estado bueno de tomar malas decisiones, Padre. Hemos hecho cosas que no te han agradado, nos hemos equivocado y nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Hoy tú nos das la oportunidad de enmendar esos errores. Queremos bendecirte, oh Dios. Queremos bendecirte, oh Dios, y queremos glorificarte. Gracias por esto que nos hablas. Toma el volante de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale el aplauso al Señor.